Muchas gracias a la primera dama de Ecuador, Lavinia Balbonesi, por su invitación a la Cumbre Iberoamericana, que será el próximo 15 de noviembre en Cuenca. Continuemos entonces con nuestra jornada de esta mañana. Pasamos al panel ¿Por qué ahora? Iberoamérica como oportunidad. En este panel, Antonio Huertas, presidente de MAFRE, y Stanley Mota, presidente de Copa Holding, nos hablarán de cómo el cambio de rumbo político no se queda atrás en la región iberoamericana. La colaboración público-privada se ha convertido en una herramienta clave para todos los gobiernos de Iberoamérica y las empresas van a tener sin duda un papel decisivo como socios productivos. La directora de la revista Semana, Vicky Dávila, moderará esta mesa de debate. Bienvenida, Vicky, y gracias por estar acá. Muy bien, buen día, gracias por esta invitación tan especial y para poder dedicar algunos minutos en este panel con estos invitados tan especiales también a hablar de Iberoamérica, de todos sus desafíos, por supuesto, de todos sus retos, de lo bueno, de lo que la gente espera y de todas las oportunidades que hay en Iberoamérica. Así que empiezo a saludar a esta hora a mis invitados. Saludo a Antonio Huertas, presidente del Grupo MAFRE. Gracias por estar hoy aquí. Gracias, Vicky, encantado y desde luego agradecido a CEAPI por contar con nosotros. También es un gusto estar con Stanley Mota, presidente de Copa Holdings, Panamá. Gracias. Seguimos con la conversación. Sigamos con la conversación de una vez. Creo que es muy importante, si miramos el tema de Iberoamérica, empezar con una visión, ustedes como grandes empresarios que han arriesgado, que han tenido confianza, que han invertido, pese a lo que pueda suceder, quisiera una visión sobre cómo están viendo ustedes a Iberoamérica. ¿Es una oportunidad? Sí, pero hay grandes retos y hay grandes desafíos. Empiezo con el señor Huertas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer, como decía, estar aquí y poder conversar con mi querido amigo Stanley Mota, que sin duda va a aportar bastante más que yo porque él vive acá y desde luego conoce perfectamente la realidad iberoamericana. Iberoamérica es toda una caja de sorpresas, ¿no? A mí antes, escuchando el video del secretario general iberoamericano Andrés Alamán, ante la posibilidad de que nos encontráramos de nuevo en una década perdida para esta queridísima región, pues yo me tengo que revelar, ¿no? Y decirle a Andrés, no lo vamos a permitir, ¿no? No deberíamos permitirlo los que estamos aquí, no deberían permitirlo los gobiernos y desde luego la gente que vive en esta parte del mundo que se lo merece, ¿no? Que se merece que hagamos bastante más de lo que se espera para poder aprovechar las enormes oportunidades que hay en esta región. En concreto, y bueno, estar aquí en Cartagena y sobre todo en Colombia, ¿no? Donde MAFRE comenzó, ¿no? En el año 84 fue la primera operación internacional que hizo nuestro grupo y ahí comenzó todo, ¿no? Para hoy día pues tener presencia en 18 países de la región iberoamericana, con lo cual pues nos sentimos perfectamente en casa y conocemos todas las realidades, ¿no? Y desde luego cuando hablamos de una región hay muchos países muy diferentes, ¿no? Cada uno tiene su mundo, cada realidad tiene su propia velocidad y desde luego las circunstancias que acompañan en este momento a Iberoamérica yo creo que proporcionan muchas luces y es cierto que algunas sombras, ¿no? No estamos solos en Iberoamérica, el mundo es muy complejo y hay muchas situaciones que están afectando, ¿no? Esto que los anglosajones llaman ahora lo del Global South, ¿no? El sur, ¿no? Como ahora se quiere denominar a los países emergentes, los países en vías de desarrollo. Desgraciadamente, efectivamente, Iberoamérica está todavía en esa situación donde todavía el desarrollo social, la inclusión aseguradora, financiera
pero sobre todo crear medios de vida accesibles para la mayor parte de la población es el gran reto, ¿no? No podemos obviar eso, hablar y lo decía el propio secretario general, poco crecimiento económico, Sergio también creo que se ha referido a ello, una situación social realmente delicada y complicada que tenemos que abordar, pero ante todo enormes oportunidades que, independientemente del momento político en el que nos encontremos en cada país, pues cada país tiene que abordar, ¿no? Empezando por el propio Colombia, ¿no? Que presenta una singularidad muy atractiva para los negocios, desde luego una población joven con ganas de prosperar y con un nivel de desarrollo y de talento, que también lo decía Jaime Gilinski, que hay que aprovechar, y enormes oportunidades para aprovechar pues el talento, la innovación, una población a la vez joven, pero a la vez con muchas ganas de hacer cosas y sobre todo unos recursos naturales y un territorio realmente bendecido, ¿no? que permite pues pensar que hay muchas oportunidades. Y yo creo que es eso, ¿no? Los que estamos aquí, los que sabemos lo que se hace en Iberoamérica, tenemos ahora la gran oportunidad de decir a nuestro querido secretario general y decirle que no va a ser una década perdida. Stanley. Bueno, yo miro el mundo, yo no voy a repetir las oportunidades que tenemos porque creo que Sergio y Jaime ya lo listaron y lo veo. La verdadero problema es cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a ejecutar. Entonces, mi manera de ver las cosas ahora mismo en América Latina tenía 9 problemas. Solamente uno ya se solucionó y todo el mundo me dice, cuando digo cuál se solucionó, dice la comunicación, no por nosotros, sino por la tecnología. Antes uno estaba esperando tener un teléfono, hoy yo creo que todo el mundo en América Latina tiene uno. Los otros son agua, basura, el costo de medicina, seguridad en mi barrio, transporte público, trabajo, educación y vivienda. Esos son. Y créeme que hoy día yo siento que la persona encargada de agua en un país es más importante que el ministro de Comercio, que es el que toca a la gente todos los días. Yo creo que lo que me hace positivo es que yo creo que la agenda está clara. Muchas veces en el pasado en nuestros países no teníamos muy bien cuál era la agenda que había que solucionar. El segundo problema que tenemos, bueno, voy a tocar un par de esos, pero yo diré que para poder ejecutar todo esto, nuestro verdadero problema hoy día es uno de gobernanza. Nosotros estamos muy acostumbrados a una centralización del gobierno con muy poca delegación. Yo siento que eso es lo que tenemos que cambiar. Y no podemos pretender que todo se va a ejecutar del Consejo de Gabinete o de la Presidencia. Hay que comenzar a delegar la responsabilidad hacia más abajo para atacar cada uno de estos problemas. Y es solamente con una buena gobernanza que las cosas se van a hacer. Entonces, mi enfoque es, ¿cómo vamos a cambiar la gobernanza? Y en cada uno de estos podemos hablar. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que hay que cambiar es la gobernanza de educación. Ningún ministro puede solucionarlo en 5 años. Es un problema de mucho más largo plazo, donde tenemos que buscar una manera de una gobernanza y un plan a largo plazo. No puede ser a corto plazo. Cuando hablo de educación, hay 2 cosas. Hay la educación y la capacitación. Y yo de verdad creo que una de las cosas donde nosotros como empresa privada tenemos que incrementar nuestra responsabilidad es en capacitación. Nosotros tenemos que hablar de los 30 millones de latinoamericanos que no tienen empleo. Tenemos que comenzar a decir, yo tengo que contratar a algunos de estos muchachos jóvenes y darles la oportunidad y prepararlos para su futuro. Si lo dejamos en la calle, vamos a tener pandillas. Entonces yo siento que como empresa privada y nosotros internamente estamos comenzando un programa este año de contratar entre 2 y 3% de la planilla de personas, no de dólares, como gente pasantes, como gente joven que en 24 meses vamos a saber que sirven hacia el futuro. Pero sacar a esos muchachos de la calle, ponerles en un lugar donde pueden trabajar, la estás haciendo quizás la mejor inversión que podemos hacer para la sociedad.
Pero en cada una de estas cosas podemos hablar por horas y horas, pero yo diré que enfocarnos en todos los países, cuál es el verdadero sistema de gobernanza para poder ejecutar lo que se necesita. No puede ser centralizado. Y para ello, sin lugar a dudas, hay que mirar lo que está pasando políticamente en toda Iberoamérica. El fenómeno político, los fenómenos políticos. ¿Cómo lo ven? Sí, Vicky, yo creo que no es Iberoamérica, ¿no?, que es el mundo entero. Nos estamos enfrentando a un mundo político que nos guste o no, a unos les gustará más en un lado, a otros en otro. Está produciendo bastante convulsión social, en cierta manera bastante tensión y desgraciadamente a veces bastante enfrentamiento, ¿no?, lo cual no es bueno. La polarización hacia los extremos pues no ayuda mucho, independientemente de que todas las ideas en democracia, en libertad y con respeto son defendibles y posiblemente hasta asumibles, pero cuando no se hace con esas reglas básicas se pierde la razón. Yo creo que Iberoamérica efectivamente vive un mundo convulso y el mundo de los negocios se ve afectado, ¿no? Yo a veces hablo con ministros de Asuntos Exteriores, cancilleres de Iberoamérica, un presidente y también en España, y digo, el tiempo político no es el tiempo empresarial. Y la gente de los países no puede estar esperando a que gobiernen los de un lado o los de otro para que sus intereses y la lucha por mejorar las condiciones de vida, por la prosperidad y sobre todo por un ambiente pro negocios, pues dependa de quién está al mando de cada gobierno. Incluso en las relaciones bilaterales y multilaterales en Iberoamérica nos encontramos con situaciones complicadas donde cuando al otro lado gobiernan los que se parecen a mí, me llevo mejor y ayudo, y cuando no gobiernan los que yo defiendo o apoyo, pues no me llevo bien. Los países y sobre todo el mundo de los negocios, que somos el mundo privado, los que creamos empleo, los que ayudamos a generar actividad y por lo tanto mejorar la vida de la mayor parte de la gente, pues precisamos estabilidad, precisamos mantener la confianza y precisamos una visión de largo plazo. Y eso, cuando hay procesos electorales de 4, 5 o 6 años, no se consigue. Por eso yo pido a los gobiernos que se olviden de ese tiempo político y que traten de proyectar, más allá de su propia ideología, cuáles son los intereses, ¿no?, que ayudan a que se puedan mantener las empresas, a que puedan tener visión de inversión a largo plazo y que puedan continuar pues haciendo sus actividades más allá de ese corto tiempo político que, como digo, pues es muchas veces tremendamente dañino para mantener esa confianza en los países. Por favor. Para completar un poco lo que estás diciendo, Antonio, yo agrego que hay que conocer nuestros países. Hay que conocer cada parte de la sociedad. Los ambientalistas, los sindicalistas. Nosotros tenemos que salir y conocerlos. Yo siempre he hecho un cuento de que hace muchos años alguien me dijo que quería que yo diera un discurso. Y yo le digo, no, yo no quiero dar discurso, yo soy malísimo dando discursos. Y dice, no te preocupes, Stanley, nunca vas a ser tan malo como ellos piensan que eres. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es salir y de verdad conocer lo que está pasando, porque eso es lo que te puede dar algo de confianza de pasar de un gobierno a otro. De verdad conocer cuáles son las personas que están liderando. Y hoy día es un reto, porque acabamos de pasar por una elección en Panamá, donde un grupo de jóvenes independientes han sacado 20 puestos en la asamblea de 71. Cuando la gente iba a votar por ellos, yo preguntaba, ¿y usted lo conoce? Yo no tengo idea quién son, nada más estoy votando con los jóvenes en contra de los viejos. Y ese es el mundo que vamos a enfrentar. Yo creo que estos jóvenes van a agregar mucho al futuro de nuestros países y hay que conocerlos, hay que intercambiar con ellos y darle el consejo que podemos dar y que no somos tan mal como a veces ellos piensan que somos. ¿Cómo se hace para que los gobiernos, los gobernantes, no politicen esa relación con las empresas, que al final son fundamentales para el progreso de toda Iberoamérica? Mira, yo diré que cada día más vamos a tener que trabajar juntos. Yo le ayudo. Cada día más vamos a tener que trabajar juntos con los gobiernos. Yo creo que lo que hay que sentarse, y a veces yo le digo,
bueno, esto es lo que queremos hacer y esto es lo que va a ocurrir si no lo hacemos. Yo creo que muchas veces los gobiernos no entienden necesariamente todo lo que está pasando. Yo tuve una experiencia hace, como saben, el año pasado con la cuestión de la mina. Panamá tuvo como 4 semanas de protestas, cierre de calles, etcétera, etcétera. Y estuve hablando con uno de los candidatos después que había perdido y le dije, ¿tú sabes cómo Copra sobrevivió estas 4 semanas de protesta? Me miró y dice, no tengo idea, Stanley, ¿cómo fue? Se fue por el metro. Con el metro ahora en Panamá llega al aeropuerto, nuestra gente podía llegar para sacar los vuelos. Y las calles están cerradas, la protesta es ese tipo, está trancando todo un país. Hubiéramos trancado todo el hub de Copa. Afortunadamente habían hecho el metro hasta el aeropuerto y eso es lo que nos salvó. Y yo creo que lo que hay que entender y conversar con los gobiernos es no solamente las oportunidades, sino decirles, hey, si no hacemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? No buscamos los empleos, ¿qué va a pasar? Porque a veces lo miran como si uno lo necesita, vamos aquí a hablar en claro, y no es que lo necesitamos, lo que de verdad existe es que lo queremos hacer para un mejor país. Antonio. Yo añadiría 2 elementos importantes, ¿no? Y es que les diría a los gobiernos, a los que llegan al poder en cada país, que hoy día ningún país por sí solo, incluso los más grandes, pueden hacer las cosas solos. Hoy día estamos en un mundo, por un lado, tratando de globalizarse más, pero sobre todo de multilateralismo y de cooperación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los problemas hoy día nos superan en los países. El COVID nos superó. La crisis climática y, por supuesto, las soluciones nos superan. El entorno económico global y las oportunidades, pero también las amenazas, superan a los países. Insisto, no hay manera país a país de retroceder y ensimismarse en su entorno y pretender resolver las cosas de una manera aislada. En España somos hoy día lo que somos gracias a la Unión Europea. En América Latina, efectivamente, pues ha habido y hay, ¿no?, corrientes multilaterales que a veces han tenido más éxito, pero sobre todo todavía necesitan un apoyo importante para poder realizar o tener una acción comercial más activa con Europa, Mercosur, con los Estados Unidos. En definitiva, buscar soluciones que vayan más allá. En el seguro, que somos especialmente multilaterales y cooperativistas, porque si no, no podríamos abordar las soluciones globales que el mundo actual nos presenta, pues sabemos que no vamos a poder resolver el problema de los eventos climáticos que afectan a las personas más vulnerables en esta región si no trabajamos juntos. Sabemos que no vamos a abordar el problema de los ciberriesgos en solitario si los gobiernos no son capaces de ayudarnos a crear soluciones público-privadas que podamos introducir en estas economías. Sabemos que no vamos a poder asegurar en determinados entornos determinadas capacidades productivas que se necesitan para ayudar a la recuperación económica. Eso ningún gobierno por sí solo puede hacerlo. Por eso hay que insistir en esa multilateralidad y en esa cooperación internacional para hacer factible desde una perspectiva común, público y privada, para que podamos resolver o por lo menos abordar los grandes retos que presenta América Latina y el mundo en general en estos momentos. Sin lugar a dudas, uno de los retos más grandes es el tema del crecimiento. Si hablamos de América Latina, por ejemplo, estamos enfrentando ese tipo de desafío. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede crecer cuando venimos de la pandemia? Cuando tenemos tantas dificultades, hay inflación, hay desempleo. Hay una situación que reta a los gobernantes independientemente del país y del gobierno. Por favor, señor Stanley. Mira, yo diré que tenemos que trabajar juntos y tenemos que trabajar juntos presencial. Yo siento mucho que hay que encerrar a la gente en un salón y dejarlo ahí hasta que resuelven. Porque y yo le digo a la gente joven, las oportunidades vienen por conocer a gente, no por estar mirando a TikTok. Entonces, hay que salir, hay que conocer, hay que intercambiar y algo aprendemos cada día. Ahora, yo quiero dejarlo con un cuento de Churchill, que no creo que mucha gente la conoce porque todos conocemos las que son muy comunes, pero para mí es un reflejo de la América Latina. Dice que Churchill estuvo en el bar del Savoy
con el señor que era su asesor científico durante la guerra y le dijo, si en esta habitación pusiéramos todo el alcohol que yo he consumido en mi vida, lo llenaríamos, se llena. Ese tipo sacó la regla y comenzó a hacer los cálculos y esto, lo otro, y después de un rato le dijo, Sir Winston, si te paras creo que el alcohol llegará a tu nariz. Y Churchill miró al cielo raso y dice, hay tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Sí, yo básicamente diría, efectivamente, y se ha apuntado, ¿no? El bajo crecimiento es una realidad. Es inaceptable que la media de crecimiento de los países de Iberoamérica sea en torno al 2%. Con eso no vamos a resolver los problemas estructurales y seculares que tenemos en nuestras economías. Los gobiernos no disparan bien, tienen recursos, pero no están disparando bien para conseguir que ese crecimiento se vaya al 3, al 4, al 5%, que son tasas más que necesarias para hacer posible. La acumulación de capital es baja, la productividad es baja, la economía informal destruye gran parte de las capacidades de estas economías y, desde luego, los desequilibrios fiscales son enormes y que hay que abordarlos. Yo decía ayer, no hay que pagar más impuestos, hay que pagarlos mejor y, sobre todo, hay que usar mucho mejor los fondos que se recaudan por parte de los Estados para poder disparar bien, para poder atinar con las soluciones que los países precisan. El crecimiento vendrá de la mano del sector privado muy apalancado sobre esas capacidades más positivas que el sector público debería poner al servicio de los negocios y no poniendo barreras. La fragmentación normativa es enorme, el costo de compliance en las operaciones es tremendamente brutal. Los requerimientos a veces sin sentido desde el punto de vista de verlo desde la perspectiva absolutamente local, la poca profesionalización que a veces tenemos en muchos países con respecto a la propia supervisión en servicios sofisticados y teniendo en cuenta que son altamente regulados, como es los servicios aseguradores, hacen que muchas veces tengamos que sobreponernos a esas dificultades y en muchos casos renunciar a hacer más inversiones para ayudar a hacer el crecimiento. En definitiva, hay muchísimas capacidades públicas, pero sobre todo privadas, que podrían estar al servicio del crecimiento y que, desgraciadamente, por todas y otras circunstancias, pues muchas veces no se están dando. No quiero dejarlos ir sin preguntarles cómo están viendo ustedes a Colombia, pero antes, muy rápido, ¿cómo ven ustedes el tema de la corrupción? ¿Hasta qué punto el tema de la corrupción en Iberoamérica influye en que tengamos problemas para crecer, en que tengamos problemas para progresar? Stanley. Mira, yo diré que hay dos problemas. Hay un problema de corrupción. Hay un dicho que dice que la burocracia inventa las complicaciones para vender los favores. Y el otro es el problema de la criminalidad y esa corrupción. Entonces, creo que hay dos problemas. El primero es nuestro. El segundo es internacional. Yo encuentro de que hay muy pocas cooperación en de verdad perseguir. Yo no entiendo cómo billones de dólares se desaparecen, nadie sabe nada. Yo molesto mucho a los americanos y les digo que la distribución de droga en los Estados Unidos es mágico. Porque tienen una distribución mejor que Coca-Cola y nadie sabe cómo se hace. No hay ningún esfuerzo para acabar con eso en los Estados Unidos. Entonces, eso nos pone una presión a nosotros. En el caso de México, el problema de armas también, que fluyen de los Estados Unidos hacia el sur, es un problema muy serio y por la primera vez creo que en New Mexico un juez está aceptando una demanda de México contra los fabricantes de armas y no es porque ellos tienen su sistema y lo tenemos que respetar, es por no tener una responsabilidad social y están mandando 1000 rifles a un pueblo que tiene 500 personas. Entonces, tú sabes que esas rifles van a terminar en otros territorios, pero no hay ninguna responsabilidad por parte de los fabricantes de ver eso. Entonces, es un problema complicado para ellos, complicado para nosotros, y la verdad es que si no hay mayor cooperación, tanto en casos como el lavado de dinero, etcétera, etcétera. El narcotráfico. El narcotráfico es una batalla
bien difícil. Y yo creo que necesitamos la cooperación de mucho más gente, incluyendo, y con todo respeto, los europeos. Sí, yo solo quizás añadiría lo que Stanley dice, es mejorar el sistema educativo público de cada país, tiene que tener mucha más calidad y además para eso hay que destinar mucha más capacidad y recursos a los sistemas públicos, no ya solo educativos, sino por supuesto a los de protección institucional, ¿no? A lo que significa pues las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y todas las instituciones que ayudan a mantener y a elevar el nivel y sobre todo a proteger los sistemas democráticos en nuestros países. Todo eso, unido de una base social mucho mejor educada y más formada en libertad y en institucionalidad, ayudaría notablemente a reducir las tasas de corrupción y criminalidad en nuestros países. Finalmente, para saber cómo están viendo ustedes a Colombia, qué piensan sobre Colombia, de las grandes oportunidades que hay en Colombia, ustedes son empresarios. En la pandemia, por ejemplo, la crisis en las aerolíneas fue complicada. También en el tema del aseguramiento ha habido buenos y malos momentos. Desde esa perspectiva de empresarios luchadores que han podido seguir, luchar, salir adelante, lograrlo, ¿cómo ven a Colombia dándoles ese mensaje a los colombianos de sí se puede, se va a lograr? Mira, Colombia es un gran país, no hay duda. Tiene gente emprendedor, gente que quieren trabajar, gente que quieren luchar para mañana. Y vienen y van los gobiernos. Y nosotros no tenemos que quedarnos. Entonces lo que hay que hacer es, ok, ¿qué me sostiene en el tiempo? Y en la América Latina, obviamente, tener un balance de situación conservador que permita pasar algunas de estas épocas difíciles y estar para los momentos buenos. Entonces nosotros, Jaime, hemos tenido siempre una cosa de estar un poquito más conservador y un poquito más con reservas, porque no somos países desarrollados. Entonces, tenemos que jugar en el campo de juego que nos dieron, no la que yo quisiera estar. Y yo brevemente nada más sobre Colombia diría que ya es hora de que Colombia deje de poner excusas como país. Colombia tiene unas capacidades enormes que están siendo infraaprovechadas. La población, desgraciadamente, una parte muy importante todavía no tiene acceso a medios productivos de calidad, no tiene una formalidad adecuada, falta en muchos casos la educación y la vulnerabilidad social es alta todavía. Hay que estructurar mejor.